Muchas veces nosotros nos embarcamos en esta aventura de seguir a Jesús sin imaginar muchas veces que esta jornada es difícil, es llena de sacrificios. Pero el día de hoy vamos a ver que Jesús es el único digno de seguir, porque tiene la autoridad y promete estar en cada paso del camino. Jesús no solamente tiene la autoridad para que lo sigan a Él, sino que también Él promete estar contigo en el proceso o en la jornada del discipulado. El día de hoy, a través del libro de Marcos, vamos a ver cómo comienza el establecimiento del reino de Dios. El día de hoy nosotros tenemos problemas, enfrentamos problemas, los problemas no se acaban, siempre van a existir, pero va a llegar un momento en que los problemas se van a acabar. Va a llegar un momento donde ya no va a existir más la muerte, ya no va a existir más el mal. Ese momento va a ser un momento glorioso cuando Dios tome el control de todas las cosas nuevamente. Cuando Él reine, cuando Él sea el Señor. Y entonces Jesús, en el libro de Marcos, Marcos nos muestra a un Jesús estableciendo su reino. Y empieza a llamar a ciudadanos para que sean partes de este reino. Pero este reino tiene sus demandas, este reino tiene sus exigencias, pero este reino también muestra sus recompensas. El camino al reino no es un camino fácil, es un camino difícil, donde hay sufrimiento, hay dolor, muerte muchas veces, pero las recompensas que Dios tiene son incomparables. Marcos les está escribiendo a un grupo de personas. Si usted lee la historia de la iglesia pasó por diferentes tiempos de persecución. Cuando digo persecución, estamos hablando de familias enteras. Hombre, mujer, hijos, tirados en el Coliseo a los leones. Los leones despedazaban, se comían a los animales, fieras salvajes, los metían a los juegos, los mataban. César Nerón, de acuerdo a la historia secular y en la iglesia, pues quemaba a los cristianos en su jardín. ¿Sí? Y si alguien se relacionaba con un cristiano, también corría el peligro de ser muerto a manos del Imperio Romano. Estos creyentes que están en Roma se preguntan si vale la pena seguir a Jesús. Se preguntan si esto es seguir a Jesús. Sufrir, morir, ser rechazado. Muchos están desanimados. Y en vista de esto, Marcos escribe su evangelio, el evangelio de Jesús. Él quiere mostrar un aspecto de la vida de Jesús. Mateo quiere mostrar un lado de Jesús, Lucas quiere mostrar otro lado de Jesús, pero Marcos tiene una agenda específica para estas personas que están en Roma. Y con esto en mente, él escribe un evangelio, una historia que relata rápidamente lo que significa seguir a Jesús. Por eso que empecé con la pregunta, ¿estás listo para embarcarte? Yo nunca me había subido a un barco así. Yo nunca me había puesto las botas para pescar, algo bien difícil. La primera vez me demoré 1 hora, hasta que después le agarré la práctica. Pero el reino de Dios, seguir a Jesús es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Pero hay muchos retos en el camino. Pero lo hermoso es que Jesús, quien es el único, con autoridad y digno para seguirlo, promete estar con nosotros en cada paso del proceso. Entonces, empezamos hoy del capítulo 1, versículos 1 al 20, el libro de Marcos. Quiero que veamos rápidamente el capítulo 1, al versículos al 3, que Jesús es el único con la autoridad para establecer su reino y digno para que otros lo sigan. Y esto es importante. De antemano Dios anunció que Él iba a establecer su reino. Él. Y Él designó a una persona
que se encargaría de reinar en este reino. Y Él es el único que tiene toda la autoridad para que otras personas lo sigan. Esto es importante. En otras palabras, la salvación de los seres humanos solamente es posible por medio de una persona. La relación con Dios, el acceso a Dios solamente es posible por medio de una persona. Y no es porque la iglesia lo determine así, sino que Dios lo determinó de esa manera desde antemano. Desde el Antiguo Testamento Dios ya había planeado que esto lo haría así. Ningún ser tiene la capacidad o la autoridad de darle acceso a Dios a ningún ser humano. Ninguno, de acuerdo a las Escrituras. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios de antemano escogió para establecer su reino, para llamar a los ciudadanos y estar con ellos hasta el fin. Entonces, veamos rápidamente el pasaje de Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. La palabra al principio está al comienzo de Génesis capítulo 1, en el principio Dios. La palabra principio también la vemos cuando Israel sale de Egipto para ir camino a la tierra prometida. El principio de algo nuevo está empezando. Marcos comienza aquí escribiendo que este es el principio, algo nuevo está empezando, una nueva etapa en la historia de la humanidad está empezando. ¿Y cuál es esta? Las buenas noticias acerca de ¿quién? De Jesucristo, el Salvador. No solamente el Salvador, sino que el Hijo de Dios. Ahora, note cómo Marcos en el versículo 2 nos dice como está escrito en el profeta Isaías. Pero Marcos primero hace referencia al libro de Éxodos. Cuando en Éxodos Israel estaba yendo a través del desierto, Dios dijo que Él enviaría a su mensajero delante de ellos para cuidarlos, para protegerlos. Pero si ellos adoraban ídolos y se adaptaban a la cultura de las naciones paganas a donde ellos iban, Dios los iba a castigar. Después en el libro de Malaquías, capítulo 3, vemos cómo Dios nuevamente anuncia que Él enviará a su mensajero. Esta vez para traer juicio sobre su pueblo por haber quebrantado el pacto, el compromiso que ellos tenían con Dios. Entonces lo que Marcos quiere es que sus lectores, oyentes, miren este pasaje a la luz del profeta Isaías. El profeta Isaías, a partir del capítulo 40, escribe de cómo Dios restauraría un día a su pueblo. A pesar de mandarlos al exilio por su desobediencia, Él los traería de regreso. Su mensajero iría delante de Él. Él castigaría el mal de todas las personas. Pero después de esto vendrían días gloriosos, cielos nuevos y tierras nuevas. Note esto. Y aquí Marcos nos dice que este es el principio. Dios está empezando a establecer su reino. Se vienen días gloriosos. ¿Sí? Y note cómo Marcos nos dice: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan sus sendas derechas. Marcos nos muestra aquí que no viene ningún mensajero, viene un mensajero preparando el camino, pero es Dios mismo quien viene trayendo las buenas noticias, su Hijo Jesús. Note Éxodos capítulo 23, 20.
Dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. A esto hace referencias Marcos. Malaquías capítulos 3 versículos 1. Yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Esta noticia se anunció años tras años en los tiempos antiguos de que Dios enviaría a alguien delante de él y él vendría detrás de su mensajero a traer juicio y también a manifestar un día su gloria para su pueblo. Isaías capítulos 40 versículos 3, una voz clama, note, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Entonces lo que Marcos nos está diciendo aquí, que ese día ha llegado. El mensajero está yendo delante de ¿quién? De Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Note cómo Marcos nos muestra 2 veces la palabra camino y la palabra sendas. Él nos está mostrando que el camino hacia la gloria ha empezado. Pero este camino está lleno también de dolor y sufrimiento. Esto es importante que nosotros entendamos qué es lo que requiere cuando nosotros seguimos a Jesús. Que sepamos que el camino a la gloria también está lleno de sufrimientos, de sacrificios, que cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a llevar a cabo hasta experimentar un día la gloria de Dios, la vida eterna. Pero en el proceso va a haber retos, vamos a sufrir, vamos a luchar. Pero note esto, Jesús no solo invita a las personas a que lo sigan, a que sean ciudadanos de su reino y que cumplan con las exigencias de su reino, sino que Él también empodera a aquellos que deciden seguirlo. Esto es lo hermoso. Note, de todas las religiones del mundo que existen, ¿cuántos ofrecen poderte empoderar? Darte a ti el poder para que tú puedas llevar a cabo lo que ellos te exigen. Ninguno. Ninguna religión. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, promete empoderarte a medida que tú lo vas siguiendo a Él.